Buenas tardes, chicos. Bueno, la idea del video de hoy es poder explicarle un poquito más el trabajo práctico número 3 y adentrarnos en el trabajo práctico número 4, que tienen relación porque justamente lo que estamos viendo es todo el proceso de independencia o el proceso revolucionario que da comienzo justamente al proceso de independencia que va a ocurrir en el Río de la Plata en 1816. Pero para llegar a ese punto nosotros tenemos que ver justamente cuáles fueron las problemáticas que permitieron la llegada de ese proceso, cómo transcurre ese proceso en el Río de la Plata, y por otro lado, cuáles fueron los cambios que se vivieron en torno al virreinato del Río de la Plata previo al proceso revolucionario de 1810. Seguramente ustedes habrán visto la Revolución de Mayo de 1810 a lo largo de toda su historia escolar. La idea es que nosotros podamos profundizar y pensar o reflexionar en torno a las problemáticas que tiene este proceso histórico, y la idea es trabajarla en profundidad, no ya como lo veían justamente en la primaria, sino analizando justamente los puntos más interesantes para pensar justamente a un proceso revolucionario. Primero y principal, yo lo que quería que vean ustedes y observen el trabajo práctico número 3 es analizar justamente el espacio geográfico, el espacio o el medio espacial justamente, que es el que se va configurando a partir de 1775 con las conocidas como reformas borbónicas, que más que nada son una serie de reformas, de modificaciones, de cambio que van a llevar adelante los reyes Borbones de la dinastía Borbona en España a partir de 1750, que se iba, perdón, sí, 1750, y que se va a ir justamente desarrollando ampliamente a lo largo del territorio colonial, en este caso en el territorio de la América Española. Eh, lo primero que quiero que justamente ustedes puedan observar y después en el trabajo práctico analizar tiene que ver justamente con estos dos mapas que nos sirven para pensar o reflexionar en torno a la modificación del espacio, no en sí físicamente, sino justamente lo que tiene que ver con la apropiación y el, la apropiación del espacio, pero por otro lado lo que tiene que ver con el control de los espacios que va a ejercer justamente la corona española en territorio americano. Y en este caso nosotros tenemos que pensar en los virreinatos, ¿no? Los virreinatos eh, como administraciones reducidas que buscan más que nada controlar el territorio, ¿no?, que le pertenece a la corona española. Y nosotros a lo largo del desarrollo de la conquista y colonización de América, que esto seguramente lo vieron el año pasado, ustedes vieron que justamente una forma de controlar y administrar los territorios que los españoles se hicieron en territorio americano es a través del virreinato, para lograr sobre todo una mejor administración y una mejor extracción de los metales preciosos y todo tipo de producción que les serviría, en este caso, a la metrópolis española. Y seguramente ustedes habrán visto, ¿no?, esta división entre el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú. Eh, Más adelante, a partir del año 1776, vamos a observar que los virreinatos van a subdividirse. ¿Por qué se subdividen? Justamente para lograr una mejor administración y control de esos territorios. Es decir, así como fue la idea en su nacimiento, fue la de lograr una mejor administración y control de los territorios extensos que tenía justamente América Española. También en una segunda parte, a partir de las reformas borbónicas en 1776, se va a llegar justamente a la misma conclusión, es decir, se va a tratar de mejorar y acercar justamente la administración española a lugares que comiencen a tener un perfil económico importante. Y dentro de esos lugares que van a empezar a resaltar dentro del territorio español, y en este caso el territorio americano español, bien digo, uno de esos territorios que va a empezar a tener mayor influencia económica va a ser justamente el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Tanto es así que el puerto de la ciudad de Buenos Aires, en este caso la ciudad de Buenos Aires, va a ser elegida como capital del virreinato del Río de la Plata.
Y la particularidad es justamente lo que quería que ustedes piensen en el trabajo práctico número 3, es por qué este puerto va a ser justamente tan importante para, para España y sobre todo para el comercio español. Y si solamente es importante para el comercio español, pero ¿en qué sentido? ¿Desde qué lugar lo estoy pensando? Porque justamente si ustedes ven en el mapa anterior, acá tenemos una relación entre el Virreinato del Perú y el norte de lo que es la actual o territorio argentino. Eh, Sin embargo, con la subdivisión y la conversión del Virreinato del Perú también en parte del Virreinato del Río de la Plata, por lo que ustedes pueden observar, van a quedar territorios que antes pertenecían al antiguo Virreinato del Perú, van a quedar por fuera de ese virreinato y se van a ligar a lo que es la ciudad de Buenos Aires, en este caso al puerto de la ciudad de Buenos Aires, y van a estar un poco más alejados incluso del puerto. Cada uno justamente de los virreinatos van a tener puertos claves que van a servir de alguna manera como vía de comunicación entre la metrópoli y la colonia, en este caso entre el virreinato del Río de la Plata y la metrópoli española. Y por ahí van a pasar justamente los principales productos que van a venir ¿eh? Del interior, en este caso, vamos a ver si lo puedo marcar, que van a venir del interior. ¿Eh? El norte de lo que sería el territorio actual de Argentina y también del interior ¿eh? De las provincias. Y todos estos territorios van a abastecer al puerto de Buenos Aires, ¿no? Que va a ser importante justamente para el destino ¿eh? Español, es decir, van a desembocar en territorio español todas esas mercaderías que vengan dando del norte como del centro del territorio de lo que sería la actual Argentina. Quizás por eso tienen que pensarlo, ¿no? Y tienen que analizar ese punto que yo estaba diciendo. También pensar de que así como el puerto va a ser una vía de comunicación muy importante que van a utilizar los españoles para conectarse con este nuevo puerto, la decisión no era solamente porque estaban cercanos a los portugueses y que los portugueses veían con ambición justamente este territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata, sino que el puerto de Buenos Aires justamente era un puerto que anteriormente a su creación, es decir, antes de 1776, era un puerto que lo podemos decir que era de contrabando, es decir, que se dedicaba al comercio de contrabando. Y esto yo justamente les decía a ustedes, o sea, la idea de que buscan la palabra contrabando, ¿qué significa? Bueno, el contrabando tiene que ver con lo ilegal, con el comercio ilegal. Y Buenos Aires, justamente el puerto de Buenos Aires, va a ser importante antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata porque justamente comerciaba de forma ilegal productos con los británicos, es decir, con los ingleses que llegaban a este territorio, que todavía no estaba legalizado como puerto, y se apropiaban de estos productos que venían tanto del norte como del centro de la Argentina, perdón, del territorio de la actual Argentina. Entonces, por eso hay que pensar justamente la lógica espacial, cómo la lógica espacial de alguna manera interviene en los cambios políticos que se van a desarrollar justamente producto de estas reformas borbónicas, cómo afectan esas reformas, ¿no? A este espacio nuevo, en este caso el espacio del Río de la Plata, con su creación en 1776, y también con el surgimiento de nuevos focos de poder que, como yo les había dicho anteriormente, uno va a estar encapsulado a lo que sería la provincia de Buenos Aires, o lo que sería actualmente la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, pensar los polos eh, anteriores, como Potosí, que era un polo minero, que si bien no deja de ser importante, ya va a pasar a ser parte de otro virreinato, del virreinato del Perú. Ya el virreinato del Río de la Plata tiene como polo de entrada, si se quiere, comercial, lo que va a ser el puerto de Buenos Aires. Por eso me parecía interesante pensar ustedes que reflexionen en torno a la pregunta número 2 del trabajo práctico número 3, en torno a esta idea del contrabando, en torno a la necesidad que tienen los españoles de crear nuevas administraciones para poder controlar territorios extensos y establecer un control que no sea solamente político, sino también comercial, económico,
para poder apropiarse justamente de esas mercaderías que sí no eran apropiadas por España, mediante esta idea del monopolio comercial, es decir, de comerciar únicamente con España, sino también apropiárselo y sacárselo de las manos justamente a otra potencia económica como era la Inglaterra, ¿eh? que lo que hacía justamente era practicar lo que se conoce como un libre comercio, es decir, un comercio sin ataduras, sin problemas en el medio, o sea, sin reglamentaciones que de alguna manera limitara ese comercio. ¿Eh? Así que bueno, por un lado eso. Por otro lado, también tenemos que pensar justamente cómo dentro eh, del territorio americano, ¿no? En este caso del Virreinato del Río de la Plata, cómo van a empezar a aparecer diferencias regionales. Es decir, que así como nosotros vemos que hay una separación, una subdivisión de cada uno de estos virreinatos, dentro del Virreinato del Río de la Plata, producto de esa separación del Virreinato del Río del Perú, va a empezar a aparecer diferencias regionales desde un punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista de qué tipo de actividades practiquen justamente cada una de estas regiones o zonas en que se va a dividir justamente el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Nosotros podemos establecer justamente dos zonas, dos grandes zonas, si se quiere, o tres grandes zonas. En realidad lo que está justamente lo que se conoce como el interior, que está formado por provincia de Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero, que en ese momento eran esas provincias, pero nosotros en la actualidad esas provincias justamente son muchas más, en el sentido que las provincias antes eran mucho más grandes de las que nosotros conocemos actualmente, las administraciones eran mucho más grandes. También tenemos otra región, que es la región del litoral, que es una región muy importante porque se comunica directamente con el puerto de Buenos Aires, pero también tiene una actividad económica muy similar a las que practican en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lo del ganado, en relación al ganado, en relación a la práctica de la agricultura, pero sobre todo del ganado, que va a servir justamente para abastecer a gran parte de Inglaterra. Y por otro lado, como les decía nuevamente, la Intendencia de Buenos Aires, que es la actual provincia de Buenos Aires, que si ustedes se ponen acá a pensar el mapa, es muy chica en comparación con la provincia actual, ¿no? Esta intendencia de la ciudad de Buenos Aires está basada básicamente sus actividades en el comercio favorecida obviamente por el puerto, ¿no? Entonces las actividades mercantiles van a ser muy importantes y sobre todo por la conexión entre el exterior, es decir, con el extranjero, con territorios ingleses, franceses, y que de alguna manera también va a ser punto de comunicación con las economías del interior y con las economías del litoral. Es decir, a grandes rasgos es la que va a ganar mayor cantidad de impuestos, si se quiere, porque tanto lo van a pagar las provincias del interior como los extranjeros que vengan de afuera tratando de comerciar sus productos. Entonces, bueno, ahí también tenemos otro desglose, si se quiere, del mapa, pero esto un poco más a nivel global, local, no tanto global como les hablé anteriormente. Bueno, algo importante justamente que tiene relación con lo que acabo de decir, yo les había dejado una presentación también de Genial y esta de América Española antes de las revoluciones de la independencia, en donde más o menos yo los ubico a ustedes espacialmente, por un lado ubicándolos en el mapa, como ya les expliqué recién, pero por otro lado desde el punto de vista político, cómo se inserta justamente las colonias españolas, las colonias americanas, sí, está bien dicho, las colonias españolas en América, cómo se insertan en la economía mundo, en el sistema mundo, es decir, en el sistema económico mundial. Y yo les había hablado justamente a partir de algo que nosotros vimos anteriormente, que era la revolución industrial que ocurre en Inglaterra. Algunos países van a comenzar a especializarse en la producción de determinados productos y otros también van a generar otro tipo de actividades económicas que de alguna manera van a solventar estas actividades
de otro tipo de economías. En este caso nosotros vamos a poder ver que acá, como dice, si ustedes quieren entrar después lo pueden consultar, hay una división internacional del trabajo, o sea, dentro de cada país va a exportar o determinados productos y va a fabricar determinados productos que no van a ser similares en todos los lugares del mundo, ¿no? Que se encuentra habitado hasta en el momento. En este caso, Inglaterra va a ser un país que se va a dedicar a la producción de manufacturas, ya esto lo vimos con lo que tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? Con manufacturas que tienen relación con el hilado, con el telar, ¿no? Eh, y con el desarrollo justamente de este tipo de actividades industriales, ¿no? Encapsulada en lo que es la fábrica, en los talleres textiles. ¿Eh? Y va a haber países que básicamente van a dedicarse a la producción de materias primas. ¿Qué significa esto? Justamente extraer directamente el mineral, por un lado, si quiere, si pensamos en metales preciosos, o extraer justamente de la tierra las cosechas. En este caso podemos pensar en el Virreinato del Oro de la Plata, o en la zona del litoral o en la zona de Buenos Aires, ¿no? Donde se practica la agricultura. Podemos pensar también en México, donde también se practica la agricultura y que de alguna manera nos sirven para pensar cómo se extraen justamente la producción y esa producción cómo se destina y se comercia al exterior. Y acá podemos revelar justamente esos dos tipos, ¿no? De especialización que se van a dar en torno al sistema económico mundial, a aquellos países que van a producir sus manufacturas a partir de la industria, ¿no? Y de la creación justamente de la fábrica. Y por otro lado, aquellos países que todavía van a estar produciendo materias primas, produciendo aquello que generado por la naturaleza y que no tenga ningún tipo de valor agregado, es decir, ningún tipo de valor de trabajo industrializado. Y bueno, justamente las colonias españolas en América van a ser justamente colonias especializadas en la producción de materias primas. Y toda esa producción de materias primas lo podemos ver reflejado en cada uno de estos tres puntos que yo señalo acá. Vamos a ver si lo puedo marcar. Ahí tenemos plantaciones por un lado, haciendas por otro y minería. Cada una de estas actividades económicas son justamente actividades que van a desarrollar los polos económicos que se van a encontrar en el territorio americano. Y de alguna manera se van a especializar en la producción de un determinado producto o determinada materia prima que se va a vender al exterior. En este caso, si nosotros podemos pensar las plantaciones se van a ubicar en las regiones antillanas, en las regiones de América Central, donde justamente había llegado Cristóbal Colón en su momento, pero también se van a dedicar en zonas donde haya un clima cálido, y las plantaciones son plantaciones de monocultivo, es decir, pueden ser plantaciones de azúcar, de tabaco, pueden ser de café, son plantaciones justamente de climas tropicales. Y en estas zonas, justamente la zona antillana es donde se van a ubicar. Después tenemos, por ejemplo, la actividad de la hacienda, ¿no? Lo que tiene relación con la hacienda, con los grandes latifundios, grandes extensiones de tierra en los territorios americanos, que se van a dedicar a la producción, por un lado, de la ganadería, si se quiere, de generación de ganado, y por otro lado también van a dedicarse al establecimiento de parcelas de tierra para la producción de algún tipo de cosecha de trigo, de tabaco, de maíz, que son justamente estas zonas del centro, ¿no? Del virreinato de Nueva España y lo que sería del centro del virreinato del Río de la Plata. Por último, también otra actividad especializada, ¿no? En la producción la producción y generación de minerales va a ser la extracción de minerales, que se van a encontrar, por ejemplo, en el antiguo Potosí, ¿no? En la actual Bolivia, en las minas de México, donde se van a extraer metales preciosos. Esas van a ser las materias primas que va a exportar justamente la región de la América Española, de las colonias españolas en América. En función de eso, cada una de estas regiones se van a ir diferenciando espacialmente
que no solamente tiene que ver con una cuestión de un espacio político, sino también del espacio geográfico, ¿no? Cómo va a ir cambiando en función justamente de la práctica de cada una de estas actividades. Por un lado, vamos a empezar a discriminar esas ciudades que van a ser florecientes, en el sentido que van a estar relacionadas con un puerto, ¿no? Y de ahí es una zona donde va a llegar no solamente las principales ideas, sino que van a empezar a llegar esos productos manufacturados de Europa. Entonces me parece importante recalcar esta idea. Y por otro lado, también pensar a las ciudades del interior que empiezan justamente a tener problemas de comunicación con estas ciudades puerto, que están muy limitadas justamente en la cuestión del transporte también, y en la llegada justamente de sus productos a territorios exportables, ¿no? Que se puedan exportar, y por lo general terminan por alimentar justamente un mercado interno regional, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser de bienes exportables. Así que bueno, esto es importante para pensar justamente a grandes rasgos, ¿no? A la América española antes de las revoluciones de independencia. No me quiero olvidar de esta cuestión que tiene relación con la sociedad colonial, que también es muy importante pensar, ¿no? A la sociedad colonial, porque va a ser una sociedad básicamente impregnada por la idea de casta, es decir, del ascenso social muy limitado, en donde justamente había una idea de la pureza de sangre, donde justamente el blanco tiene de alguna manera una superioridad dentro de los grupos sociales y que se destaca no solamente en su participación política, sino en la apropiación justamente de determinados de la riqueza, ¿no? Y que se encuentran dentro de la jerarquía social, ubicados mucho más arriba que el resto, que van a ser justamente los sectores minoritarios, son sectores, en realidad, perdón, sectores mayoritarios, que no van a tener acceso político, pero tampoco tienen acceso económico, y por lo general son en los sectores que no tienen muchas riquezas. Entonces, les va a ser muy difícil incluso ascender socialmente, porque no pueden justamente participar de sectores que solamente están limitados, perdón, no pueden participar de, no pueden participar de lugares que solamente son propios justamente de la élite peninsular, es decir, de aquellos que pertenecen o son españoles y blancos españoles, e incluso los criollos que se encontraban justamente, que eran, por ejemplo, parte de la sociedad del Virreinato del Río de la Plata, se encontraban muy limitados a la hora de acceder a los puestos públicos, ¿no? De gobierno. Eh, y eso es una de las causas que va a provocar justamente eh, la Revolución de Mayo, ¿no? Pero no va a ser la única. Siempre se piensa en eso, pero no es la única. Hay un montón de causas y es que justamente a lo donde nosotros vamos ahora. Bueno, para ir finalizando justamente el último trabajo que van a tener que hacer y que lo voy a postear en unos minutos, va a ser justamente el proceso revolucionario a partir de 1810, eh, que justamente la idea era presentarlo en forma de diario. Ustedes podrán ver acá, seguramente si entran justamente a esta presentación de Genially, es en forma de diario porque lo que trata justamente es profundizar un poco más este proceso que tiene como punto álgido, si se quiere, ¿no? El 25 de mayo de 1810, que es algo que ustedes justamente lo habrán visto en la escuela primaria, pero que no es el único, porque estamos hablando en realidad de una efeméride, pero el proceso revolucionario, como dice su nombre, dura más de un día. Podemos pensar a esta efeméride del 25 de mayo desde el 18 de mayo, ¿no? Cuando comienzan a llegar las primeras informaciones sobre lo que estaba aconteciendo en España, pero también podemos pensarlo justamente este proceso revolucionario hasta 1820, cuando llegamos a un momento de una anarquía política y cuando llegamos a un momento en donde no hay, no hay ejércitos justamente realistas en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, o lo que serían en realidad en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero sí lo que empieza a haber es una conflictividad interna que de alguna manera nos permite pensar cómo se va a construir un poder luego justamente
de finalizado justamente el proceso revolucionario por un lado, pero también después de declarada la independencia. Pero antes de eso, justamente la idea es de que ustedes puedan pensar, como venimos trabajando desde el principio del año, a los sectores populares dentro de la historia, cuáles fueron sus acciones, sus intereses, eh, su participación en diferentes hechos políticos, económicos, sociales, que nosotros vamos a analizar a lo largo del año. Y en este caso me parece que analizar justamente a los sectores populares en este proceso revolucionario es importante para poder pensar también quiénes hacen la historia, quiénes las construyen, quiénes las escriben, ¿eh? Y cómo podemos desentrañar justamente este proceso histórico, no solamente viéndolo desde un plano acontecimental, que no es la lógica de mi materia, sino viéndolo más que nada desde el plano procesual, es decir, viendo el proceso, se va generando y qué es lo que lo causó y cuáles son las consecuencias, cuáles son esos problemas que empezaron a surgir producto justamente de ese proceso revolucionario y todas las causas que lo antecedieron. Así que bueno, esto es lo que van a tener que justamente analizar primero, mirar este diario que se los mandé en esta presentación para que después ustedes puedan crear su propia nota periodística y poder analizar justamente ese rol, ¿no?, que tuvieron los sectores populares. Antes de finalizar, quiero hacer como un paneo general de esto, de la presentación. Fíjense en que le puse un título, un nombre al periódico, les puse un cintillo es justamente lo que aparece más abajo justamente del nombre del periódico, y ahora quién ejerce el poder en el Río de la Plata, la fecha, y justamente si tiene una página de internet creada, ¿no?, pero que no necesariamente es ficticia, digamos. Por otro lado, fíjense en cada una, acá nosotros lo que podemos ver son notas, notas periodísticas, que cada una tiene, dentro de la nota periodística, cada una tiene sus datos principales, su información general. Es decir, fíjense, por ejemplo, hacia el Cabildo Abierto del 25 de mayo, nosotros hacemos clic en la imagen, en el círculo que tiene el ojo, y nos lleva a la nota principal. La nota principal, cada una con datos, de una serie o un párrafo, ¿no?, que nos permite a nosotros pensar de qué va a venir la nota, es decir, de qué vamos a leer justamente en esta nota de hacia el Cabildo Abierto de mayo 25. Y como ustedes, bueno, fíjense, o sea, la forma de hablar también va cambiando en función de quiénes lo están leyendo. Dice, 2 problemas se les presentaron a los revolucionarios luego de la captura del sucesor de la corona española, Fernando VII, y la formación de juntas de gobierno en América. Jurar fidelidad al futuro rey, ejercer el poder directo, mantener el monopolio comercial, apostar al libre cambio. Fíjense en que si yo voy a más info, ahí voy a desentrañar un poco más justamente de qué estoy hablando en la nota principal. Es decir, esto sería todo lo que sería la nota principal, y esto sería justamente la bajada de línea, si se quiere decir, de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar en la nota principal. Vamos a volver, fíjense en que cada una de las notas tiene su título y tiene su bajada, es decir, lo que complementa, lo que sirve como para adelantarnos la información. Y después, si hacemos clic en los círculos, no los ojos, vamos a ver que tienen información adentro. La idea es que ustedes puedan hacer lo mismo, agregar la información, un título, datos importantes que nos van a permitir adelantarnos lo que viene en la nota, y la nota general. Esta es la idea. Tienen que hacer justamente una nota que no exceda los 20 renglones. Cada una de estas notas nos permite pensar justamente ese proceso revolucionario, es decir, cómo se llega a 25 de mayo de 1810. Y si nosotros podemos poner una serie de antecedentes, ¿no?, podemos pensar justamente en esto que yo menciono acá. 3 antecedentes, 4 en realidad. Primero, pensar justamente en lo que ocurría en el territorio de la España de 1810, que si ustedes van a leer justamente en su interior van a tener una idea de que en España había un proceso anárquico, es decir, que había sido arrestado el sucesor a la corona y el rey, por tanto había un poder acéfalo, no había quien gobierne,
Y esto justamente hizo de que se crearan juntas alrededor del territorio americano, declarando, por ejemplo, la fidelidad a Fernando VII a pesar de que no estaba gobernando. Y esta idea justamente es una idea general que ha circulado a lo largo de la historia escolar de muchos de nosotros, justamente. Y es la que vamos a discutir, de por qué, si se quiere, por qué, o sea, cuál era la idea, independizarse o no independizarse de Fernando VII, es decir, de la corona española. Y si nos independizamos de la corona española, ¿por qué seguimos siendo leales a esa corona? Entonces, esto es todo un análisis que ustedes tienen que hacer y a partir justamente de la lectura. Por otro lado, también es importante que ustedes piensen en otros procesos revolucionarios que acontecieron en ese momento y por eso justamente tenemos en los procesos revolucionarios de las 13 colonias inglesas, que serían lo que hoy es el actual Estados Unidos, que partió justamente desde la base de 13 colonias inglesas que se formaron en el territorio del oeste estadounidense. Y que va a ser un proceso revolucionario que va a dar por finalizada justamente cuando se declare la independencia en 1776, en el momento en cuando se creó el Virreinato de Río de la Plata. Otro antecedente lo podemos ver justamente en la revolución emancipadora que se da en Haití en 1804, cuando se crea la primera nación emancipada, libre del mundo. Y fíjense que estamos hablando de Haití, estamos hablando justamente de una colonia francesa, ¿no?, que retoma incluso los legados de la Revolución Francesa para poder llevarlo a la práctica, ¿no?, en el territorio haitiano. Por otro lado, también vamos a pensar como otro antecedente de la revolución a los ingleses, ¿no? Pero no solamente a la llegada de los ingleses a partir de las invasiones de 1806 y 1817, y no solamente también pensando en que, bueno, fueron fruto de que los criollos españoles lo sacaron, ¿no?, lo sacaron del territorio del virreinato, sino pensando cuáles son las relaciones económicas que mantienen con los ingleses, los criollos, y de alguna manera cómo eso fundamenta, ¿no?, la idea de la invasión, es decir, cómo esas relaciones económicas y comerciales permiten la invasión, o la generan, si se quiere, la generan. Nada. Y por otro lado, un dato quizás el más relevante que quiero que ustedes tengan en cuenta es la última de las notas, que tiene que ver justamente con las primeras juntas, es decir, de esta idea de que seguimos siendo leales a Fernando VII o nos independizamos totalmente de la corona española, ¿sí? ¿Por qué se sigue manteniendo justamente esta idea de que se tardó mucho tiempo, justamente la declaración de la independencia hasta 1816? ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron que no se declarara inmediatamente la independencia? ¿Qué es lo que pasaba al interior de las juntas de gobierno? Porque estamos hablando de hombres que participaron en esta junta, pero con intereses políticos muy diferentes, y que lo que hace justamente es llegar a un proceso de indefinición con respecto a la lealtad o no hacia la corona española. ¿Cuáles fueron los intereses económicos también que ponen en cuestión este proceso revolucionario? Que bueno, justamente la idea es que ustedes puedan diferenciar, ¿no?, esta idea que se nos enseñó por lo general en la escuela primaria, donde se piensa en una primera junta, ¿no?, sin conflictos internos, y que en realidad había muchos conflictos internos que hizo de que se postergara la declaración de la independencia hasta 1816, y que por otro lado se pensara de que la primera junta no pensaba separarse rotundamente de España, pero por otro lado tampoco era anti-española, porque algunos de los integrantes de la Junta de la primera junta, e incluso que participaron del proceso revolucionario, eran españoles. Entonces, ¿cómo explicamos esto si pensamos la idea de la lealtad a Fernando VII y por qué no se declara la independencia hasta 1816? Bueno, esos problemas son los que ustedes van a tener que resolver en este trabajo práctico, el trabajo práctico número 4,
Y cualquier duda que tengan o consulta que tengan, bueno, estamos en contacto por todas las vías que ustedes ya conocen. Bueno, espero que haya quedado un poquito más aclarado el panorama, ¿no? Y de que, por otro lado, les pido muchísimo y encarecidamente de que se dediquen a, yo no lo digo exclusivamente a trabajar historia, porque sé que tienen otras materias, pero que sí tengan en cuenta que estamos hablando de historia y por lo tanto la lectura es necesaria para poder entender los problemas históricos. Si ustedes solamente pegan o copian de internet, ¿no? O de los documentos que yo les envío, no me sirve porque eso no es reflexión, eso es copiar y pegar y no tiene ningún tipo de pensamiento de ustedes. Más que nada lo que hacen es copiar y pegar, es decir, repetir lo que digo yo y esa no es la lógica. Así que bueno, la idea es de que ustedes tengan en cuenta esta situación y que cualquier problema que tengan, consulta que quieran, lo hagan por todas las vías posibles.